Los fieles de Cristo. ¿Quiénes son los fieles de Cristo? Tenemos que hablar de jerarquía de laicos y de vida consagrada. Y esto es parte de la estructura básicamente de lo que es la iglesia y cómo la vemos. Primero, tenemos que partir de este principio. Los fieles, cada uno según su condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Esto parte pues del canon 204 del Código de Derecho Canónico, pero también acordémonos, la visión de Pablo de la iglesia como un cuerpo en el que cada uno es un miembro y tiene unas funciones. También acordémonos que ni todos son obispos, ni todos son presbíteros, ni todos hacen milagros, ni todos hacen curaciones. Cada uno tiene una función. Y eso pues está en las revelaciones, está en las escrituras, eso no es un invento. Entonces hay una cierta clasificación que desde ya se empieza a ver, y es una clasificación organizativa de la estructura de la iglesia visible. ¿Cuál organización? Vamos a ver. Hay algo que se le llama la jerarquía. La jerarquía es la estructura de la iglesia. Y dentro de la estructura pues nosotros podemos ver que está el orden. Jesús transmitió su mensaje a sus discípulos cercanos, es decir, a sus apóstoles, y ellos pues siguieron transmitiendo el encargo de Jesús. Y el encargo de Jesús lo siguieron transmitiendo y empezaron a ver quiénes le ayudaban en ese encargo. Entonces vinieron los obispos, vinieron los presbíteros y vinieron los diáconos. También está la estructura de los laicos. Y dentro de los obispos, bueno, encontramos ya algún obispo, el de Roma se le llama el Papa, y algunos especiales se les ha llamado cardenales. Dentro de los diáconos encontramos diáconos que son transitorios y permanentes. Y todos, absolutamente todos, formamos el pueblo de Dios. La jerarquía de la iglesia, ¿qué se entiende? Pues se entiende aquellos que han recibido el orden, el sacramento del orden. Y el sacramento del orden tiene 3 grados: el episcopado, el presbiterado o sacerdote, el episcopado o obispo, y el diaconado o diácono. ¿Y por qué se entiende esta constitución? Porque a ellos se les ha confiado algunas misiones o funciones que mismo Cristo les confió. ¿Cuáles? Santificar a la iglesia. ¿Cuáles? Enseñar las verdades de la fe. ¿Cuáles? El gobierno también, un liderazgo sobre la comunidad creyente. Y ese liderazgo está enmarcado en el servicio. El servicio es el que tiene que regir y mirarse dentro de la estructura de la iglesia. ¿De dónde sale el servicio? Pues el servicio sale de Cristo. El servicio se le llama en griego diaconía o diáconos. ¿Y de dónde sale? Pues de la diaconía de Cristo, es decir, del servicio de Cristo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, una nota esencial, importantísima de la iglesia y de toda la jerarquía y la estructura que tengamos en la iglesia, tiene que ser el servicio. Tiene que mirarse desde el servicio. El que gobierna se tiene que ver como un servidor que lidera o encabeza una comunidad. El que santifica también, y el que enseña. ¿Quién hace eso? Pues hace eso los apóstoles. En la actualidad, ¿quiénes? Los obispos. Pero los obispos también necesitan quienes les colaboren en esa función. Entonces, en cuanto al santificar, va en la línea de ofrecer los sacrificios. Por eso el presbítero también puede ofrecer sacrificios. El obispo y el presbítero son sacerdotes ambos. Y son sacerdotes porque pueden ofrecer sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Pues ante todo el sacrificio del sacramento de la Eucaristía, que es el pan de vida bajado del cielo que se nos da por nuestra salvación. Eso es interesantísimo. El diácono le ayuda al obispo. ¿En qué función? El diácono no es sacerdote, el diácono es diácono, pero pertenece al sacramento del orden. ¿Y el diácono qué función tiene? El servicio. El diácono muestra la esencia de la iglesia, muestra el servicio a las mesas, el servicio a los más humildes, el servicio, allá lo vemos en Hechos 6, el servicio a las viudas no de los judíos, sino helénicas, las judías pues convertidas, pero del mundo griego. El diácono también, bueno, tiene diferentes funciones, pero ante todo es el servicio la característica primordial. Y ese conjunto pues ayuda
y tiene que ayudar a la iglesia ¿en qué? En la enseñanza, en la santificación y en el gobierno, en su liderazgo. Otro papel importantísimo que nosotros tenemos, bueno, esto no es porque yo quiero, no es porque alguien quiere, pues porque se quiere recibir esto, no. Tenemos que entender que esto es don. ¿Y el don de dónde viene? Pues viene de un envío. Jesucristo escogió a algunos y los envió a sus apóstoles. Y esos escogieron a algunos y los envía. Es por eso importante tener la línea de la sucesión apostólica clara, de que se sigue conservando y de que no es porque hoy me levanté, no sé, me sentí hoy papa y entonces empiezo a sentirme papa y le digo a los demás soy papa, o no sé, tuve un sueño y yo ya me autodenomino obispo porque Dios me lo dijo en un sueño. No. Esto parte de todo un envío, de toda una línea apostólica. Entonces, los apóstoles tuvieron sucesores, esos sucesores nombraron otros sucesores y fueron transmitiendo lo que Jesús mismo le transmitió a sus apóstoles. Es importante guardar eso y es importante entender lo que esto no es un privilegio ni es una carrera, sino es un llamado, y es un llamado de alguien que te llama. Obviamente primero es Dios el que te llama, pero ese llamado es confirmado por la comunidad creyente a través de quienes han recibido ese llamado. Siguiente, los fieles cristianos laicos. ¿Quiénes son los laicos? Pues los laicos somos todos los bautizados. Y miren la misión tan importante que tienen los laicos. Los fieles laicos que se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la iglesia. Por ellos la iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara de que no solo de pertenecer a la iglesia, sino de ser iglesia. Es decir, cuando tú hables, es que esa iglesia cómo está de mal, y si tú eres parte de la iglesia, tú estás diciendo tú cómo estoy de mal. Uno no puede dedicarse a criticar la iglesia siempre haciendo sus cosas, pero la iglesia eres tú, no te olvides, tú tienes que tener conciencia que tú eres iglesia también. ¿Quién es la iglesia? La conformamos todos los bautizados. ¿Quién es la iglesia? Todos los que nos orientamos a conformarnos como pueblo de Dios, a los que Dios ha invitado a ser su pueblo. Esa es la iglesia, su pueblo. Entonces los laicos, no señores, no es la responsabilidad que yo pertenezco, yo soy católico, y decir yo soy católico es decir yo soy iglesia también. Eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy en claro. Los laicos están llamados a hacer ese fermento en el mundo, por eso es que se pueden meter en política, por eso es que se pueden meter en todos estos temas que le corresponden propios a la sociedad. A los obispos, sacerdotes, diáconos se les pide que no, se les pide que no, bueno, pasan cosas, ¿sí? Pero se les pide que no. ¿Por qué? Porque ellos están en la línea de la santificación, en la línea de la enseñanza, en la línea del gobierno de la iglesia, es decir, en la línea creyente. Los laicos que hacen parte de la iglesia, que son iglesia, ellos también tienen su misión en el mundo, y su misión en el mundo es profética, es sacerdotal y es real. Sacerdotal pues porque se une al sacrificio de Cristo, profética porque están para dar razones y hablar en nombre de Dios también en la sociedad y ante la sociedad, y real pues porque están llamados a un gobierno de Dios, a gobernarse a sí mismos y también ayudar que el gobierno de Dios se establezca en el mundo. Eso es maravilloso y nosotros tenemos que tomárnoslo muy, muy en serio. Último punto, la vida consagrada. Bueno, ¿y qué es eso, la vida consagrada? ¿Dónde están estos? Porque si unos obispos, sacerdotes, diáconos, jerarquía, otros laicos en el mundo, ¿y dónde están? ¿Dónde están las religiosas, las monjas, los religiosos y otros tantos ahí? Tenemos que decir que dentro de la iglesia hay una forma que se llama la vida consagrada, y la vida consagrada presenta 5 formas o 5 tipos de vida de cómo una persona se puede o está consagrada dentro de la iglesia. ¿En qué consiste el estado de vida consagrada? Consiste en un estado, ante todo, no exclusivamente, pero que está orientado a la profesión de los consejos evangélicos. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Lo que comúnmente se le llaman los votos, pero los consejos evangélicos son formas de vivir el evangelio de una forma un poco más radical, de vivir cristianamente un poco más radical. No pertenecen a la estructura jerárquica de la iglesia, es decir, no es que pertenezcan al episcopado, presbiterado y diaconado, pero se hacen parte de la santidad de la iglesia.
¿Qué consejos son los que hay? Bueno, pues castidad, pobreza y obediencia. Vamos a hablar sobre los tipos de vida consagrada que existen. La primera es la vida eremítica. ¿Cuál es la vida eremítica? Pues son aquellos que sienten ese llamado pues en su vida, pues a vivir de una forma más de en silencio, más estricta, más de oración, más de penitencia. Dentro de la vida eremítica pues hay dos formas, una en solitario, que es el propio eremita, apartado, ya cada vez menos frecuente en la iglesia, esa es más extraña, pero hay otra que tú vives así, pero en comunidad. ¿Y quiénes son? La vida monástica, los monjes y las monjas. Ellos se intentan apartar, están en su oración asidua, en su penitencia por el mundo. ¿Por qué? Pues porque, ay, ¿qué hacemos con estas personas ya perdiendo el tiempo solo rezando, como dicen algunos, y pobres monjas apenas haciendo hostias y vino? Y esos monjes peor, porque ni se sabe qué hacen. Entonces no, tenemos que entender que la iglesia es tanto visible como invisible, tanto terrenal pero también como espiritual. Y la vida de la oración, de la fe, hace parte de la iglesia, le hace bien a la iglesia. También tenemos que ver lo siguiente, otra forma de vida consagrada, unas que se llaman las vírgenes o las vidas consagradas. ¿Quiénes son? Son mujeres que ofrecen su virginidad o ya su castidad perpetua a causa del reino de los cielos, y son mujeres que tú encuentras viviendo en sus familias profesionales o algunas se asocian también, vírgenes consagradas o viudas consagradas, otra forma de vida dentro de la iglesia, y desempeñan una vida normal. Haz de cuenta que es como si fueras una especie de laico consagrado, pero en el orden de las vírgenes. La vida religiosa. ¿Qué es la vida religiosa? Los institutos de vida religiosa o la institución religiosa. La vida religiosa son aquellos que profesan sus votos, hacen profesión de los consejos evangélicos pública, llevan una vida fraterna en común y se unen a Cristo por ese testimonio de vida. Entonces están sujetos también a unas reglas, a una comunidad. Ejemplo, los frailes dominicos, un ejemplo, tal vez muy conocido para muchos de ustedes, franciscanos, jesuitas, etcétera, etcétera, religiosas, hermanas, no sé, de la Presentación, hermanas franciscanas, hermanas teresianas o de Santa Teresa, etcétera, etcétera. ¿Ellos dónde entrarían en nuestro esquema de la jerarquía de la iglesia? Bueno, los religiosos, pues algunos pues reciben el don del orden, algunos pueden ser diáconos, algunos pueden también ser ordenados como sacerdotes, incluso algunos hasta llegan a obispos. Entonces, la forma de vida consagrada pues no es que sea una forma de vida paralela, sino que está dentro de la misma iglesia. Hay otros que se llaman los institutos seculares. ¿Y quiénes son esos institutos seculares? Estos son personas que viven como miembros en sus familias, en muchos casos, o también en grupos haciendo vida fraterna o incluso solos, de acuerdo a unas constituciones, un reglamento que rige el instituto. Y estos institutos pueden ser clericales, es decir, de sacerdotes, o pueden ser laicales, de laicos. Aquí entran los laicos consagrados. Ejemplo, la Compañía de San Pablo. Ellos hacen pues sus votos, pobreza, castidad, obediencia, y se dedican a unas obras de apostolado propias del instituto. Hay laicos que se dedican en medio de su trabajo, no sé, de médico, de ingeniero, de maestro, de lo que sea, pues hacen también sus votos, viven en su familia, viven su vida y son laicos consagrados. Aquí entran en estos institutos. También están las sociedades de vida apostólica. ¿Y qué los une a las sociedades de vida apostólica? Pues un apostolado propio. Tienen una misión específica. Ellos no hacen votos, pero pues sí viven una vida fraterna en común. Puede ser también compuesto por laicos o por clérigos o por sacerdotes, pero no hacen los votos religiosos, excepto los clérigos que se hacen pues el voto de obediencia y castidad, pero ellos ya en un apostolado propio. Aquí también entran laicos que se consagran. Hay diferentes formas de tú participar dentro de la iglesia, diferentes formas de vida. Yo los invito a leer esa exhortación apostólica postsinodal que se llama Vita Consecrata, del Santo Padre Juan Pablo II. Se las voy a dejar en la descripción del video.